Este mensaje decidí llamarlo Cristianos que buscan lo que no se ha perdido. Para dar este mensaje, lo que Dios me había mostrado eran 4 palabras sueltas. Que si uno las ve, dice 4 palabras sueltas. Que busqué después una razón etimológica de por qué el Señor me las había dicho y por qué vagabundeaban tanto en mi cabeza cuando escribí este mensaje. Las 4 palabras son bendición, función, misión y propósito. Son palabras que nosotros escuchamos casi desde el momento en que ingresamos a una iglesia. En el momento en que decidimos seguir a Cristo, empezamos a recibir esta clase de palabras. Para entenderlas, fui al diccionario, al mataburro, que es, por lo menos en mi experiencia mundana, una de las maneras más simples de reconocer las palabras que uno no conoce. Cuando habla de bendición, dice que es un ser muy abundante o excelente. O sea que la bendición es algo que es muy abundante o excelente. Cuando habla de unción, dice que es la gracia del Espíritu Santo en alguien. Cuando habla de misión, dice que es el poder que se da a uno para desempeñar un cometido. Y cuando habla de propósito, dice que es la intención de obrar de un modo u otro. Lo que me decían estas 4 palabras sueltas, que no tenían más que ver con palabras que están sueltas y diseminadas por la palabra de Dios, lo que me trataba de explicar estas 4 palabras era que muchas veces los cristianos, que somos raros, nos cuesta reconocer la bendición de Dios porque parte de nuestra experiencia en Cristo está directamente relacionada con el tiempo de la prueba, con el tiempo de la tribulación, con el tiempo de la complicación. Parte de nuestra experiencia de Cristo, de ser cristiano, tiene una directa relación con esto. Ustedes sabrán que la Biblia se divide en 3 grandes tiempos. El primero es el tiempo de la ley, que incluye el libro del Génesis, el pacto con Abraham, Moisés, el Deuteronomio. A esa parte se le llama, el tiempo de la ley se le llama el Pentateuco. Y después del libro del Éxodo, que es cuando el Señor libera de la cautividad al pueblo de Israel, comienza lo que es el tiempo de los profetas. El tiempo de los profetas, vamos a entender, vamos a tomar a Nehemías, Nahum, Ezequiel, Samuel, Josué. Ese es el tiempo de los profetas, donde Dios le daba un mensaje, elegía a un hombre, ungía a un hombre, y a ese hombre tenía la conexión con Dios, con el mensaje y profetizar sobre el tiempo de Dios en la tierra de los hombres. Digo, Jonás, hay muchísimos profetas. El tercero es el tiempo de la gracia, que el tiempo de la gracia es donde somos sanos y somos salvos por la sangre de Jesús. Pero esos básicamente son los 3 grandes tiempos que tiene la Biblia. Así que, recapitulando, vamos a analizar que estamos hablando del tiempo de la ley, el tiempo de los profetas y el tiempo de la gracia. Entonces, lo que el Señor me mostraba a través de estas 4 palabras sueltas y que hasta ahora no parecen tener una concatenación o no tienen una hilación muy segura de hacia dónde voy con este mensaje, está en 1 Samuel 15, del 19 al 23, donde Samuel le plantea a Saúl: ¿por qué te has abalanzado sobre el botín y has hecho lo que no le gusta a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: yo hice lo que me ordenó, traje prisionero a Agag, rey de Amalec, y condené a muerte a todos los amalecitas. Pero del botín el pueblo ha tomado las ovejas y las vacas, y lo mejor ha sido para sacrificarlo a Yahvé en Gilgal. Entonces Samuel dijo, a Yahvé no le agradan los holocaustos y sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios, y la docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. Entonces, uno piensa que la desobediencia de Saúl estaba fuera de la ley. Cuando desobedecemos a Dios,
creyendo que estamos cumpliendo con la ley de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso como cristianos? ¿Cuántas veces nos ocurre aquello que habla en la parábola del fariseo y del recaudador, donde el recaudador pide perdón por sus pecados ante Dios, se humilla ante Dios, y el fariseo dice: gracias, Señor, por no ser como este recaudador que roba a las viudas, roba a los pobres, este recaudador que es un mal... Bueno, Dios bendice al que se humilla, y el que se exalta, bueno, termina siendo humillado. Claro, uno dice, estas cosas nos pasan, como ser cristiano, que es asumir que cumpliendo las leyes de Dios, o sea, si yo en aquel momento se sacrificaban corderos para lavar los pecados de los hombres. Digo, es la primera alianza que existe con Abraham, y con Abraham tenía que sacrificar un cordero perfecto, digamos, ¿no? Tenía que sacrificar un cordero lo más similar a lo perfecto posible. Entonces, desde esa lógica o desde esa práctica, obviamente, si yo para honrar a Yahvé sacrifico los corderos que le robé a los amalecitas, como agradecimiento a Dios, y yo estoy cumpliendo la ley. Pero Dios me había dicho otra cosa. Dios me había dado un propósito, me había dado una misión diferente. Entonces yo no la cumplí, y no importa que yo haya cumplido la ley. En ese momento, Saúl pierde la unción, que es la bendición del Espíritu Santo en su vida. La bendición de Dios en su vida la pierde en ese mismo momento donde él elige cumplir por su manera o por su forma, conforme a lo que decía la ley de Dios, pero no conforme a lo que decía la voz de Dios. Y eso es muy interesante para analizarlo como cristiano. ¿Por qué? Porque en nuestro camino, en nuestra guerra espiritual o en nuestra lucha espiritual, muchas veces, nos encontramos con gente que está buscando iglesias, que se va de una iglesia porque en esta iglesia no me dijeron que yo tenía que ser, porque a mí un profeta me dijo una vez imponiéndome las manos que yo iba a ser sierva de Dios, y me iban a crucificar al revés como Pedro, y me iban a ahorcar como Pablo, y me iban a cortar me iban a matar a pedradas como Esteban, y que yo iba a ser un mártir de Jesús, y yo iba a ser un Cristo, y de repente ahora me dicen que yo no puedo hacer. Ustedes conocerán muchos de estos cristianos, y la verdad, abundan, están en todos lados. O sea, uno entra a una iglesia y va a encontrar por lo menos 10 de estos cristianos que están buscando una unción, un propósito diferente al que quizás ya el Señor les marcó desde el vientre de su madre. Entonces esto, lo que me mostraba, es que la génesis, es que esto daba lugar a lo que es la génesis del pecado. Y ustedes van a decir, la génesis del pecado, obviamente, es la de Saúl, que ha sido desobediente. No, porque ni Saúl existía desde el tiempo del Génesis, digamos, ni siquiera el hombre existía antes del Génesis, digamos. La génesis del pecado es la rebelión de los cielos. Y la rebelión de los cielos se da porque, según el profeta Isaías, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En el seré semejante al Altísimo tenemos la génesis del pecado. La génesis del pecado fue y será la vanagloria. Ustedes saben que el rey Salomón escribió, además de los proverbios, digo, que fue el proverbista de la palabra de Dios, era el hombre que transmitía la sabiduría de Dios a través de sus proverbios. El rey Salomón escribió un gran libro de la Biblia, uno de los mejores libros que prestamos, digo, más allá de algunas frases sueltas que son hiper archi requete contra conocidas, que es el libro del Eclesiastés. El libro del Eclesiastés, lo que muchos confunden es que este es un libro de sabiduría
para aprendizaje cristiano. En realidad no, es mucho más importante, porque el libro del Eclesiastés es un libro que está destinado y dedicado al que predica la palabra de Dios. Es un libro del predicador. Es el libro del predicador. Si ustedes leen el libro del Eclesiastés y hacen un pequeño estudio, no les voy a pedir que se pongan a estudiar la Biblia en profundidad o que se vuelvan teólogos, pero sí un pequeño estudio sobre el libro del Eclesiastés. Notarán que la palabra que más se repite, según lo que dice el rey Salomón en el libro del Eclesiastés, es vanidad. La vanidad es el pecado en la tierra que produce la vanagloria en lo espiritual. O sea, vanidad y pecado son lo mismo. La diferencia es que la vanagloria se da en lo espiritual y la vanidad se da en lo terrenal y mundano. Cierto es que uno puede tomar, buscad y hallaréis, abrid, o sea, virá, golpead y cosas. El propio Pablo dice, sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo, en Corintios 11. En Corintios 11:1 dicen, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces llama a imitarnos. Y muchas veces creemos que ser imitadores de Pablo es buscar la manera, es estar preso, es que se rompan las paredes de las cárceles, es vivir un ministerio terrible como el que tuvo el apóstol Pablo. Pero la verdad es que muchas veces no es eso lo que pide Pablo, sino que seamos imitadores de Cristo en los momentos de tribulaciones, en los momentos complicados de nuestra vida. Pero para echar más luz sobre esto, que nos empieza a quedar claro que la génesis del pecado, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Primero que nada, la génesis del pecado es la desobediencia. Antes de la desobediencia existió la vanagloria. Antes de la vanagloria existió la vanidad. Y tenemos que tener particular cuidado en no volvernos víctimas o artífices de la vanidad y la vanagloria en nuestro plano espiritual, en nuestra lucha espiritual. Después, que la bendición de Dios, muchas veces la empezamos a buscar en el ministerio. La bendición de Dios no siempre es ministerial. Ustedes recuerden el Génesis 1:27. O sea, en el libro del Génesis, primer libro del Génesis, o sea, la primera página de la Biblia, con la misión de Dios, donde le dice, multiplícate, fructifícate, toma la tierra. Entonces yo recuerdo que había una hermosa familia de Dios, siervos de Dios, cristianos, hermosos cristianos, que estaban buscando ministerio. Pero era una cosa terrible. Buscaban ministerio desesperadamente, desaforadamente, buscaban ministerios. Buscaban la unción del Espíritu Santo. Entonces, profetas, los iban a buscar, los llevaban, los traían, andaban con profetas para todos lados, levantaban la cosa y que buscaban la profecía de Dios, donde Dios le decía que ellos iban a ser ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, me acuerdo que teníamos una discusión encendida en lo que al conocimiento bíblico refiere. Ellos eran conocedores de la palabra. Entonces, yo no, la verdad era bastante nuevo y entonces, recuerdo que empecé la charla de esta manera. Le pregunté, ¿tenés hijos? Sí, tengo 2 hijos hermosos porque son siervos de Dios. Yo ya sabía. Tengo 2 hijos, gracias a Dios, maravillosos, siervos del Señor, hermosos. Yo los conocía, eran chicos divinos, con buena salud, buenos chicos. Trabajaban en la iglesia, creían, predicaban la palabra de Dios. Hermosos. Entonces le pregunto, ¿tenés trabajo? Sí, gracias a Dios el Señor me ha bendecido con trabajo para mí, para mi esposa, porque nosotros hicimos una oración y gracias a Dios el trabajo nunca ha faltado, ni para mí ni para mi mujer, y nunca ha faltado el pan nuestro de cada día, porque el Señor ha bendecido nuestras vidas. Tomá pa' vos. Y entonces, ¿y tenés casa? ¿Casa propia?
Sí, gracias a Dios pudimos construir en el terreno de atrás de la casa de mi suegra, porque gracias al Señor, porque el Señor proliferó, porque el Señor multiplicó los bienes y con eso pudimos construir, gracias al Señor, gloria a Dios. Entonces, yo dije, ¿y qué le estás pidiendo a Dios? No, porque el Señor va a revelar los ministerios cuando abran los velos, porque el Señor va a decir, porque yo he pasado muchas pruebas en Cristo y yo sé que todos esos tienen conforme un propósito que Dios ha depositado en nuestra vida. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Multiplícate, fructifícate, toma la tierra, multiplícate, fructifícate, toma la tierra y domínala. Tenés la bendición de Dios en la tierra. Una persona que tiene la bendición de Dios en la tierra, técnicamente no tendría que pedir más nada. Y si está algo, entonces no es de Dios. Si está pidiendo algo, no son devocionales en agradecimiento, sino que está buscando que Dios revele alguna otra cosa, porque lo que le dio es bastante poco, entonces, guarda, porque eso no es de Dios. Ahí están los verdaderos criterios donde nosotros empezamos a confundirnos. Empezamos a perdernos, empezamos a chocarla, empezamos a no darle bendiciones de Dios en la tierra. Sí es cierto, lo dice el apóstol Pablo en la carta 2 de Corintios, el 4:17, que dice que la prueba ligera y que pronto pasa nos prepara para la eternidad de una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. Esto es cierto, lo dice el apóstol Pablo. También lo dice Jesús, buscad y hallaréis. Uno tiene que seguir buscando lo espiritual. No puede ser, uno no puede tener un espiritual. Uno no es víctima de una fatiga espiritual. Cuando uno es víctima de una fatiga espiritual, lo más probable es que esté dando lugar a que cosas que no son de Dios tampoco entren en nuestra vida. Una de los criterios apoteóticos que nosotros vamos a recibir cuando entramos en una iglesia es que Dios no es hombre para mentir ni hijo del hombre para arrepentirse. Ustedes saben que la Biblia no es un libro de aforismos. Los libros de aforismos son los de Naroski, son muy lindos, y la Biblia no puede venir en un envoltorio de caramelo o en una cajita de fósforo. Sí, los libros de proverbios, los salmistas pueden ser cortas, frases cortas que nos ayuden a emprolijar o a mejorar nuestra relación con Dios, pero lo cierto es que la Biblia tiene un contexto. La Biblia siempre tiene un contexto, no es un libro de aforismos. No es como dice Goebbels, bibliomancia. Uno abre la Biblia y dice, Dios dice en tu camino y ya está, listo, ya estoy bien con Dios. O que yo voy a buscar lo que yo quiero. Dice, porque acá dice, Juan es el menor profeta de los cielos, pero es el mayor profeta es el menor profeta del mundo, pero es el mayor profeta de Dios. Está hablando de mí. Porque dice que es Juan y yo me llamo Juan. La verdad que no. La verdad que no tiene que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, en este camino, la Biblia tiene un contexto. Y cuando dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando escuchamos eso, nosotros nos perdemos del contexto. Este contexto está en el libro de Números 22 y 23. Y cuenta la historia de Balaam, el profeta de Dios, y Balac, rey de Moab. Resulta que Balac, el rey de Moab, le dice a Balaam, profeta de Dios, que profetice a Israel. Las profecías de Balaam se ve que eran espectaculares porque se cumplían todas. Entonces, le promete dinero, riquezas, posesiones, materiales, lo promete subirlo a lo alto al profeta. Y el profeta no quería perder su comisión por su comisión. El profeta empieza a buscar incansablemente, arriba de una montaña, se va al costado de un río. La historia es más larga, digamos, pero yo estoy contextualizándola. Buscando
que Dios le permitiera, le diera una profecía contra Israel para que Balac, rey de Moab, pudiera ir a la guerra con Israel y garantizar su triunfo. Pero Dios ya le había dicho a Balaam, le había dicho, contra Israel no profeticemos, porque yo a Israel lo bendigo, lo banco en todo lado y vamos de controlado, yo estoy con Israel. Entonces, después de haber vivido mil tribulaciones por estar buscando justamente la profecía que él quería conforme a su voluntad para ser rico, dice enojado: Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Lo que le estaba diciendo al rey Balac era que él no iba a profetizar contra Israel, porque Dios ya había dicho que contra Israel no iba a ir. Si nosotros lo contextualizamos, el contexto de lo que Dios nos quiere decir cuando Él no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para... El contexto que Dios nos da en esta tónica, en este marco, en esta idea, o en este mensaje que Dios nos pone en el corazón, es que todo lo que Dios ha profetizado sobre tu vida, todo lo que Dios ha exhortado sobre tu vida, se va a dar conforme a su voluntad, que como dice el apóstol Pablo, es todo lo bueno y perfecto. Bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Pero no es conforme a tu voluntad, no importa cuánto busques. Que subas arriba de un pino y busques que la palabra profética llegue hacia vos y que conforme a eso el Señor, quizás tu bendición ya llegó a tu vida y vos no la estás viendo porque estás buscando un camino diferente, una idea, una profecía diferente, una unción diferente. En este camino, o en esta idea, de lo que el Señor quiere transmitir a través de mi boca, digamos, se basa en lo siguiente. No es fácil recibir una misión de Dios. Es un camino difícil, es pedregoso. Como dice Lucas 12:48, que al que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha confiado mucho, mucho se le pedirá aún. O sea, mucho más te van a pedir conforme a la misión que Dios te ha dado. Es tu camino. Si Dios te ha dado una misión, tendrás que cumplirla. Pero fíjense cómo echa luz el profeta Ezequiel, en Ezequiel 3, del 12 al 14, donde dice que entonces el Espíritu me arrebató y oí atrás de mí el ruido de un gran clamor. Bendita sea la gloria de Yahvé en cualquier lugar donde esté. El Espíritu me arrebató de allí. Yo me fui amargado y lleno de furor, porque la mano de Yahvé pesaba fuerte sobre mí. Y yo quiero que se queden con esto para concluir este mensaje. La mano de Yahvé pesaba fuerte. Ser un escogido de Dios no es fácil. No es el camino más simple, es el camino que tiene más piedras, es el camino más pedregoso. Pero hay veces que tanto estamos buscando que nos terminamos perdiendo de la hermosa bendición que Dios le ha dado a muchísimos hombres. Y para concluir, concluimos con Mateo, de Mateo 22 al 14, donde dice, finalmente, que esto lo dice Jesús, dice: sepan que muchos son los llamados, con los escogidos. Dios ha llamado a un montón de hombres para que corrijan su vida. Dios ha llamado a un montón de hombres para que puedan dar testimonio de la gloria de Dios en su vida. Pero eso no los convierte en mártires, ni los convierte en un camino de santos, ni los convierte en profetas, ni les va a dar una unción, ni les va a dar un ministerio. Eso es una búsqueda que viene de ellos, pero no viene necesariamente de Dios. Y es por eso que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bendita sea la gloria de Yahvé en cualquier lugar donde esté, dice el profeta Ezequiel. Muchas gracias. No olviden de suscribirse a mi canal y hasta cualquier otro momento donde subamos un nuevo mensaje,
para reflexionar, para pensar, para sentir y para vivir nuestra experiencia en